Hola, muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a un programa especial de bastante historia y aquí. Hoy, 10 de noviembre del año 2023, estamos celebrando una fecha bicentenaria, la liberación de Puerto Cabello y la caída del último bastión imperial de España en Venezuela. El 8 de noviembre, hace 2 días, estuvimos conmemorando el asalto que hizo posible la liberación de Puerto Cabello, una acción comandada por el general Páez. Y hoy, precisamente 10 de noviembre, conmemoramos 200 años de la capitulación que firma el general Páez, que propone el general Páez y que es ejemplo de la doctrina del buen trato al vencido del libertador Simón Bolívar. Hoy comenzamos nuestro programa con el profesor Ángel García. El profesor Ángel García, profesor universitario de la Universidad de Carabobo, historiador y forma parte de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio en el estado Carabobo. Profesor, estamos conmemorando esta fecha, la liberación de Puerto Cabello, pero venimos de un proceso más amplio. ¿Cómo se llega a Puerto Cabello? ¿Por qué la necesidad de tomar Puerto Cabello, de liberar esta ciudad, si ya había ocurrido, por ejemplo, la victoria en la batalla de Carabobo e incluso ese mismo año, en 1823, la victoria en la batalla naval del lago de Maracaibo? ¿Cómo podemos interpretar entonces los hechos de ese 8 de noviembre de 1823? Sí, bueno, buenas noches, Alejandro. Agradecido por la invitación a tu programa. Y efectivamente, nosotros tenemos un gran reto en el sistema educativo, porque de alguna manera nosotros se nos enseña en las escuelas que con Carabobo culmina el proceso de independencia con la victoria que se alcanza en Carabobo. Y eso es un hecho que, bueno, evidentemente no es totalmente cierto. Carabobo es un proceso, es un episodio fundamental, decisivo, pero no concluyente. Efectivamente, la guerra de independencia concluye 2 años después, se prolonga 28 meses después y culmina en el año 1823, después de 2 episodios importantes: la batalla naval del lago de Maracaibo y luego, el 8 de noviembre, la toma y liberación de Puerto Cabello. ¿Por qué Puerto Cabello, profesor? ¿Qué significa? ¿Qué pasa ahí? Porque es que Puerto Cabello tiene unas características geográficas y unas características estructurales que lo convirtieron en un espacio, por algún momento para el sector patriota y después para el sector realista, que lo convirtieron en un espacio verdaderamente inexpugnable. Es decir, primero, todo lo que significa Carabobo como puerto, que es un espacio que comunica con diversos espacios del territorio, con La Guaira, con Cumaná, con Coro, con Maracaibo, y luego la construcción de Puerto Cabello en la época colonial como un espacio para resistir todas las acechanzas de los piratas en la época colonial. Ahí se construyeron un conjunto de fortalezas que terminaron brindando una gran seguridad, y es lo que al final termina midiendo la torre cuando huye del campo de Carabobo. Eso era una previsión que ya habían tomado los realistas. Si la batalla era desfavorable, hacia dónde poder tomar un espacio para el repliegue y para avanzar en una nueva ofensiva. Y Puerto Cabello brindaba todas esas condiciones. Todo lo que significa la fortaleza de Puerto Cabello lo convirtió en un espacio de verdaderamente resistencia durante largo tiempo. No olvidemos que esa plaza se pierde en el año 1812, los sucesos que marcan la pérdida de la Primera República, y había permanecido bajo control realista hasta el año 1823, lo que nos da una idea de la gran fortaleza, de la significación desde el punto de vista estructural y militar de quienes se refugiaron allí y lo pudieron convertir en un espacio también para la ofensiva, que es lo que va a ocurrir después de Carabobo. Ahora, profesor, sabemos, si nos ubicamos en el mapa, estamos en la franja norte costera de Venezuela. Hay un eje que se está armando dentro de la logística y el despliegue de las fuerzas patriotas, sobre todo en el apoyo al sur, porque cuando ocurre la liberación en Puerto Cabello, el libertador Simón Bolívar está ya en Perú y están las operaciones de liberación de Perú y luego de lo que va a conocerse como el territorio boliviano. Es importante entonces Puerto Cabello en esta lógica continental. ¿Cómo funciona? Totalmente. O sea, nosotros
tenemos que dejar de ver a Carabobo como un hecho local, que es como se ha visto en la historiografía, como un hecho que pertenece a los porteños, a los carabobeños, y más bien incluirlo en una dimensión nacional y continental, por lo que tú estás señalando. Cuando nosotros revisamos qué es lo que ocurrió después de Carabobo, nos damos cuenta de que inmediatamente las semanas siguientes hay reacciones, concretamente en Coro, de insurgencia contra la República. Y las tropas realistas hacen diversas incursiones hacia el centro del país y hacia la parte occidental, y hacia finales del mes de diciembre del año 21 logran reconquistar la provincia de Coro. Eso hace que el general Páez se plantee hacia el mes de abril del año 1822 el primero de los 3 asedios posteriores a Carabobo. No fue el resultado de una primera operación esto que ocurrió el 8 de noviembre. No, ahí se plantearon el general Páez intentó 3 veces, en 3 momentos distintos, tomar esa plaza. Bueno, por lo que ya señalamos antes, las fortalezas que habían allí. En abril del año 22, Páez, el 16 de abril, se plantea el primer sitio después de Carabobo contra esa plaza, que pudo haber tenido un éxito importante. ¿Y por qué no lo tuvo, profesor? Por varias razones, y alude a lo que tú estabas señalando ahorita. Páez intenta hacer una incursión por mar, por tierra, por mar con muchas limitaciones, y por tierra, y no lo logra por varios factores. Uno de esos factores son, digamos, los azares del destino. Las tropas patriotas fueron víctimas de una peste que afectó su capacidad de vigilancia, de control y de acecho sobre Puerto Cabello, lo que se conoce como la peste del vómito negro, pero además las propias tropas patriotas estaban muy limitadas en cuanto a recursos, sobre todo. Por ejemplo, Páez le escribe al general Briceño Méndez una carta en la que le dice que las tropas están muy mal alimentadas, están alimentando con cangrejos, con caballos, con burros, y todo eso terminó contribuyendo allí. Ese era un momento estelar, por lo que tú estás preguntando, porque en el momento en que está ocurriendo ese asalto, en el sur los patriotas están teniendo importantes triunfos. El 7 de abril del año 22 ocurre el triunfo en la batalla de Bomboná. Eso significó un aspecto importante, un triunfo importante en la consolidación del sur, y unas semanas después, el 24 de mayo, va a ocurrir el triunfo en Pichincha. Y eso va a configurar la liberación del Ecuador. Semanas después, en junio, va a entrar Bolívar a Quito y, bueno, va a consolidar el triunfo. De tal manera que en ese escenario, Puerto Cabello se constituía como un baluarte, una referencia para dirigir toda la ofensiva en un proceso de reconquista del territorio, como efectivamente lo van a hacer. Hacia mediados del año, finales del año 22, hay nuevas incursiones hacia Maracaibo, se logra conquistar Maracaibo, y comenzando el año 23 ya los realistas han reconquistado 1/3 del territorio. Tienen Puerto Cabello, tienen Coro, tienen Maracaibo, tienen todo el eje andino, y prefiguraban una estrategia que ponía en jaque no solamente a Bogotá, no solamente al centro del país, sino accionar también hacia el sur. Entonces, era un punto de ofensiva importante que daba una dimensión de lo que desde allí se pudo hacer, y que rompe con el imaginario de que efectivamente en Carabobo nosotros consolidamos totalmente la independencia. Hay un aspecto importante, que en este año 1823 ya existe la Gran República de Colombia. Como usted señala, los antiguos territorios de la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada, que es actualmente Colombia, incluyendo Panamá, y Ecuador, conforman esta gran unión territorial. Son acciones que buscan consolidar no solamente la unión territorial, sino el proyecto de emancipación completo del sur de América. Profesor, quisiera hacer énfasis en un hito importante que estamos conmemorando hoy, que es la capitulación. Ese documento donde se fijan las condiciones de rendición del enemigo, que es importante también señalar que, bueno, es paradigmático de cómo se trata al vencido, cómo se hace un buen trato al vencido, una doctrina propia del libertador Simón Bolívar. 3 años antes se había suscrito el Tratado de Regularización de la Guerra,
cómo se hace con los heridos, cómo es el intercambio, cómo son esas formas de nuevo relacionamiento en la guerra que van a ser determinantes. Este día entonces puede ser también considerado como un día de conmemoración del derecho humanitario, donde Venezuela, donde los patriotas además en el conjunto de la República de Colombia dan lecciones morales al mundo. ¿Qué nos puede decir sobre esta capitulación? Sí, fíjate, nosotros hoy el gobierno bolivariano tiene un eslogan que habla de la diplomacia de paz. ¿De dónde nace eso? Efectivamente nace de un proceso que tiene un punto importante en los acuerdos de Trujillo del año 1820, que firman Bolívar y Pablo Morillo. Allí se fija todo un conjunto de estrategias para dejar atrás todo lo que significó la guerra a muerte. Se establecen cosas como la atención a los heridos, el respeto a las jerarquías militares, la división del territorio, incluso cosas como la cristiana sepultura. Páez, desde el momento en que se plantea el acecho montar el sitio sobre Puerto Cabello, tiene en cuenta una idea que es cómo poder hacer una incursión o evitar, mejor dicho, la incursión y buscar primero una negociación. Evitar derramar sangre. Y evitar la efusión de sangre, exactamente. Y le propone al general Sebastián de la Calzada, que es el jefe militar que tiene el control del fuerte, le propone llegar a un arreglo. No hay manera de entenderlo y de que eso se pueda producir. Y entonces cuando Páez se decanta por la acción militar. Pero es importante porque al final, cuando uno revisa la memoria del general José Antonio Páez, Páez narra allí la manera cómo ocurrió la toma del fuerte y cómo ocurrió la rendición del general Sebastián de la Calzada. Y es interesante porque al final alude a esa visión de un ejército que estaba consciente de la necesidad de evitar hasta el máximo la mayor derramamiento de sangre, preservar vidas, etc. Y entonces, por ejemplo, dice Páez en su autobiografía que el general Sebastián de la Calzada le entrega el sable como gesto de rendición y cuenta Páez, dice, bueno, tomé familiarmente al general de la Calzada y lo invité a tomarme un café en la casa que él había ocupado antes del bombardeo, lo cual da una idea de que efectivamente hay una especie de oxímoron, de humanización de la guerra, que es una cosa que no existe en ninguna guerra, pero que implicaba un nuevo proceso. Y esos elementos se plantearon en la capitulación. O sea, cuando uno revisa la capitulación, hay no solamente el respeto a la jerarquía, el mayor trato a todas las consideraciones militares y elementos simbólicos como, por ejemplo, que la bandera patriota no se iba a arriar en el asta que estaba en el castillo, sino hasta 2 horas después de haber salido de los buques. Es decir, hay un trato humanitario, respetuoso, no es un ejército que sale a burlarse, a hacer mofa de un ejército que ha sido derrotado, a humillar de un ejército que ha sido derrotado, sino que le da todas las consideraciones que el caso merece. El trato honorable que merece un enemigo de esa talla y por supuesto la posición de los patriotas que buscaban sobre todo garantizar las condiciones de humanidad y dignidad. Con esta intervención del profesor Ángel, nosotros estamos ya terminando esta primera sección de bastante historia hay aquí, dedicado al bicentenario de la liberación de Puerto Cabello y la caída del último bastión imperial español en Venezuela. Ya regresamos con bastante historia hay aquí. Bueno, estamos de regreso con bastante historia aquí, dedicado al bicentenario de la liberación de Puerto Cabello y la caída del último bastión imperial español en Venezuela. En esta sección del programa nos acompaña el profesor universitario William García, cronista de Tinaco, Estado Cojedes, y miembro de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Estado Cojedes. William, muchas gracias
por venir acá a bastante historia de aquí. Revisamos en la sección anterior con el profesor Ángel García el trayecto de Carabobo a Puerto Cabello. ¿Por qué se llega a Puerto Cabello? ¿Qué significación tiene esta plaza en el proceso de liberación, no solamente de Venezuela, sino del continente americano? Pero nos interesa también saber, William, quiénes combaten en este acto, en este asalto, en esta acción, en esta operación militar que encabeza Páez. ¿Quiénes son esos combatientes? ¿De dónde vienen las personas que entregan su vida en esta acción heroica que hoy estamos conmemorando? Fíjate, tomando en cuenta el desenlace de Carabobo, que fue una batalla de apenas 45 minutos y rendimos allí al Imperio Español, él va a trincherarse a las fortalezas de Puerto Cabello. Inmediatamente Bolívar emprende el plan de campaña hacia la liberación del sur, pero se ocupa enormemente de Puerto Cabello. Él designa al coronel, para ese entonces sancarleño, Manuel Manrique, comandante contra la línea de Puerto Cabello. ¿Cuál era el objetivo? Contener cualquier avance que pudiera producir pues, el bastión español allí atrincherado. Entonces, en el transitar de Caracas, La Victoria, Valencia, Tinaco, San Carlos, Carora, hasta Maracaibo, Bolívar nunca deja de estar pendiente sobre Puerto Cabello. Entonces, atendiendo a quienes participan allí, Bolívar manda a buscar a los bravos de Apure. Exactamente el 21 de agosto pide desde Carora que le envíen, que regresen los bravos de Apure. Para quienes nos escuchan, William, disculpa que te interrumpa, quienes nos ven, ¿quiénes son los bravos de Apure? Los bravos de Apure no son exactamente Apure, son llaneros nativos de los hoy estados Cojedes, Portuguesa, Guárico, Barinas, llaneros que estuvieron presentes. Incluso hay uno, Cornelio Muñoz, que de manera impresionante estuvo en la toma de la Flechera, estuvo en las queseras del medio y también se va a dar cita en Puerto Cabello. Es una fuerza de élite. Es una fuerza élite, entonces una operación tan complicada, una operación de tanta exigencia táctica, resistencia física y, como decimos en el llano de Guáramo, tenía que ser especializada. Y por eso Bolívar, como visionario, ordena pedir. Fíjate, estamos hablando de septiembre del año 1821, 2 años atrás, y pide a los bravos de Apure. Pero después pide al batallón de granaderos. Esto lo ratifica en Maracaibo, 14 de septiembre de 1821, cuando ya está configurando su plan de liberación del sur y nunca va a dejar de estar pendiente sobre Puerto Cabello. Entonces, allí hay unos nombres, son 500 bizarros que escriben pues esta épica en esta proeza anfibia. Yo lo denomino proeza anfibia. ¿Por qué, William? Fíjate, hay la discusión de que solamente se aplica para un desembarco de una nave marítima. No, hay una discontinuidad, porque desde luego esos hombres, esos 500 hombres, atraviesan una laguna de 800 metros en las condiciones topográficas de fango, de mangle, de nado, y llegan a una playa, a una superficie. Allí aplica la táctica de operación anfibia. Por supuesto, entonces nos situamos en el contexto, luego de la rendición de Maracaibo, de la espléndida victoria de la batalla naval del Lago. Manuel Manrique estampa, por cierto, en uno de los primeros artículos, la rendición de Puerto Cabello. Y ellos aducen de que no tenían las facultades para hacerlo, pues había que atacarlo. Y Páez utiliza más de 72 días por todas las vías, tratando de intimidar, tratando de llegar a un acuerdo por la vía de la capitulación negociada. Le ofrece 25,000 pesos a Calzada para que se puedan ir y trasladar todo el personal militar, pero él le dice que va a resistir hasta morir. Entonces es bueno destacar esto de los 500 y tantos españoles que quedan allí. Ellos resistieron hasta ser vencidos. ¿Cuál es el plan que aplica Páez? Páez estudia. Páez es uno de los hombres más estratégicos y más ¿No tácticos, es una acción improvisada entonces? Absolutamente que no.
No es una acción improvisada, es una acción estudiada en base a la experiencia. Si nos vamos a 1743, la piratería de los ingleses, que no es nueva, en 1743 le destrozan los españoles 12 barcos. Cuando intentaron franquear la fortaleza de Puerto Cabello, salen derrotados. Y así sucesivamente. Bolívar pierde la plaza en 1812, trata de recuperarla en 1813, 1814. Después de Carabobo, como bien explico, allí hay una especie de muro de contención que hace Manuel Manrique y que Manrique tiene que irse a atender a la campaña de Maracaibo, pero el asedio sigue. En ese marco ocurre la batalla del Cerro de Naguanagua, 12 de agosto de 1822, y se dan muchas acciones que se reportan que la historia positivista lo invisibiliza. Bien, entonces llegamos a Puerto Cabello en un contexto que Páez dice nada. Cuando se entera que hay una información que probablemente venía Laborde a contraatacar desde Cuba, Páez se apresura. Dice no. Déjame detenerte un momento, porque ¿qué importancia tiene Cuba en estas operaciones? ¿Cuál es el enlace entre Cuba y Puerto Cabello? La historia positivista no la corta, no la sesga. Lo tuvo como lo sigue teniendo ahorita. Cuba es la Antilla desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico, para tácticas militares muy imprescindible. Cuba para ese entonces era el principal asentamiento español, era donde estaban las autoridades españolas y desde allí dirigieron todas las operaciones. El fortalecimiento que hay después de Carabobo ocurre con el envío de tropas, de todo el arsenal logístico, el apoyo marítimo, el apoyo de todo tipo que envía el rey, por cierto, porque es Bolívar contra el rey, los patriotas contra los realistas. Entonces Cuba se convierte en la principal plataforma del Caribe y esa información que tiene Páez lo lleva a apresurarse. Pues. Páez destina el 5 a los capitanes y tenientes del batallón Anzoátegui a hacer un reconocimiento. El 5 de noviembre. El 5 de noviembre hacer un reconocimiento dado al estudio que ya había hecho. Bien, marítimamente, nosotros tuvimos un revés el 1 de mayo de 1823. Nuestra flota fue derrotada porque Bolívar ordena primero tomar Puerto Cabello antes que a Maracaibo. Y después que, cónchale, reconsideran y se van hacia Maracaibo. Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que las murallas eran infranqueables, tomando en cuenta que era una plaza inexpugnable, como bien lo denomino el libro que recién publicamos sobre la caída del último bastión, 1823, esta es una operación que si bien la estudiamos desde la historia de la gesta independentista, es inédita. Es inédita y vaya la visión de Bolívar para tener a unos llaneros. No en vano, Morillo le dice al rey cuando lo ofende que porque unos descalzos, descamisados, habían derrotado a un general que había vencido a Napoleón y le dice textualmente, póngame 1000 llaneros a mi mando y le pondré Europa a sus pies. Eran esos llaneros. Los llaneros que dejaron a Bolívar sorprendido en la toma de la flechera. Los llaneros que Bolívar elogia en las queseras del medio. Esos fueron los llaneros, porque una operación militar, Alejandro y todos los que nos escuchan, debía tener las condiciones físicas, la capacidad, la resistencia, a atravesar, después de hacer el reconocimiento, el 7 de noviembre a las 10 de la noche, 800 metros de fango, de mangle, por donde solamente, como lo dice el parte militar, solamente da cabida para un soldado. Es decir, podemos imaginarnos de 10 de la noche hasta las 2:30 de la madrugada, esos soldados en fila. Bien, aquí hay que tomar en cuenta, para romper con ese discurso lineal, la estrategia que utiliza Bermúdez, Mariño, el coronel Fernando Figueredo, que también estuvo dentro de las estrategias, fue Páez, pero acompañado por estos tácticos militares. Igualmente de Renato Beluche. El apoyo que viene de La Guaira, el apoyo marítimo va a ser indispensable. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la playa, las fuerzas sutiles que vienen de apoyo marítimo de La Guaira bombardean el fuerte de la Princesa. Y entonces esto hace que se distraigan los españoles y se pudiera ejecutar esa proeza anfibia que de manera impresionante lleva unos hombres descamisados
a nadar, a caminar, a correr sobre el fango y llegar a una orilla con capacidad física de enfrentarse cuerpo a cuerpo, a cuchillo, con los enemigos y vencerlos en media hora. Aquí hay que darle crédito a los principales comandantes. José Andrés Elorza, que a él debe, a su nombre debe a ese pueblo pues tan renombrado de las fiestas de Elorza, el coronel José Andrés Elorza y Manuel Cala, fueron los que capitanearon esa conducción y distribuyeron al llegar a la playa en cuatro batallones que debían de una manera sincronizada, de una manera táctica y con un tiempo muy calculado tomar los fuertes de la Princesa, el Príncipe, la batería del Corito, el puente de la Escalada y el muelle. El muelle, por cierto, le corresponde a un tinaquero, nativo de mi pueblo, Tinaco, estas dos cojedas, el capitán Juan José Mérida, tomarlo. Le corresponde a Joaquín Pérez la batería de la Constitución, a Gabriel Guevara la del Corito, a Juan Francisco Farfán, José Francisco Farfán, el coronel apureño. Mucho tiempo se creyó que era pahuense, cojedeño, pero bueno, vivió, lo cierto es que vivió en el Pao. José Francisco Farfán toma la batería, el Príncipe y la Constitución. Y Manuel Cala se queda en la reserva de la Princesa. Entonces es increíble cómo en media hora se ejecuta, después de 4 horas de nado y pisar en el fango, el cansancio que pudo haber provocado esto. ¿Cómo vence a un enemigo que está esperando? Cabe destacar también que combate y lleva parte de las acciones también José Ignacio Abreu de Lima, que es un combatiente de Brasil, que se integra a las fuerzas también revolucionarias, porque esta lucha es una lucha que llama y convoca combatientes de muchas nacionalidades. Claro, él es el quien le corresponde el puente de la Estacada. Una de las acciones principales. Una de las acciones más geoestratégicas. Ahora, William, ya para cerrar en este momento, ¿qué significación tiene que nosotros hablemos, recordemos y pongamos en la memoria del pueblo venezolano una acción como la del 8 de noviembre, la liberación de Puerto Cabello? Lo primero, desde la óptica de la historia insurgente, visibilizar esos 500 hombres. Argenis Méndez Echenique trabajó a Pure, nosotros hicimos un seriado en el diario Ciudad Cogede que circuló durante 4 meses. Primero eso, reivindicar la memoria de Ramón Flores, un soldado, de Alejandro Flores, un teniente, de Juan Félix Ovalle, un capitán, el capitán Juan José Mérida, que prácticamente no se nombraba, es decir, y una serie de héroes de Guárico, de Apure, del hoy Estado Cogede. Eso, y para nosotros el ímpetu, el espíritu patriota de no dejarnos invadir. O sea, ese espíritu militar, ese patriotismo, porque cuando tú revisas, Alejandro, el acta, mira, llena de honor, llena de orgullo patrio, decir que por el honor fueron a tomar a una inexpugnable fortaleza. Textualmente, otra parte dice que cualquiera que no hubiese estado allí no hubiese creído lo que hicieron, lo que pasó, porque fue impresionante. Cuando tú revisas eso, te llena de una capacidad espiritual, de un espíritu de lucha para seguir, para pararnos firmes, pues, y no dejar meterse, pues, el enemigo a nuestra soberanía, a nuestro territorio y expulsarlo. Muchas gracias, William. Ya regresamos con bastante historia hay aquí, dedicado el día de hoy al bicentenario de la liberación de Puerto Cabello y la caída del último bastión imperial español en Venezuela. Ya regresamos. Estamos de vuelta con bastante historia hay aquí, hoy dedicado al bicentenario de la caída del último bastión imperial español en Venezuela, la liberación de Puerto Cabello. Contamos en esta oportunidad, en este segmento de cierre del programa, con el general de división Fran Zurita, vicerrector académico de la Universidad Militar Bolivariana. Fran, bienvenido a Bastante Historia aquí. Alejandro, muchas gracias. De verdad un placer estar aquí acompañándote nuevamente. Un placer para nosotros contar contigo, con tus conocimientos y sobre todo
para darnos unos elementos importantes de significación de lo que ocurrió el 8 de noviembre de 1823 en un contexto militar y sobre todo tomando en consideración lo que significaba Puerto Cabello. Nos ha hablado el profesor Ángel García de la posición geoestratégica que tiene el lugar. También William García nos comentó lo difícil que fue ese asalto, un asalto anfibio. Ahora, Fran, ¿cómo es ese complejo sistema de defensa que queda, bueno, vulnerable y finalmente provoca la caída de ese bastión? Sí, bueno, Alejandro, importante pregunta porque nos va a hacer entender que a lo que se estaba enfrentando el Ejército Libertador, cuyo comandante en jefe era el general José Antonio Páez, no era una cosa fácil. Hoy en día queda solamente como vestigio el Castillo Libertador, antes Castillo de San Felipe. Y las personas tienen tendencia a pensar que eso fue lo que tomó el general Páez, el castillo que actualmente está en la base naval. Pero resulta que no, que era un enorme complejo defensivo. Lo llamaban el teatro bélico los españoles, y que fue construido justamente para defender el comercio a través de la primera transnacional que se instaló en América, la compañía guipuzcoana. O sea, que podemos decir que esa es la ExxonMobil de la época y son sus bases militares. Exactamente, entonces era la ExxonMobil de la época, era la compañía guipuzcoana, y todo este sistema defensivo que comprendía el castillo de San Felipe, la batería de Punta Brava, Punta Carnero, la ciudadela como tal que estaba artillada, que es donde está el casco histórico hoy de Puerto Cabello, los baluartes defensivos y las vigías que estaban en los cerros aledaños a Puerto Cabello, el trincherón, es decir, había una serie de complejos fortificados que, bueno, eran para defender justamente de la piratería marina el comercio de la compañía guipuzcoana, porque todo lo que se acarreaba allí en la ciudadela, como era el cacao, el añil, todo lo que se exportaba para España, bueno, se salía justamente de allí. Entonces ese puerto fue protegido justamente con esos baluartes defensivos. Tenía, imagínate tú, más de 200 cañones para defender todo ese complejo. Nada más la ciudadela tenía 76 cañones, el castillo tenía 95. Es decir, que estamos hablando de un complejo que Poder no de era... fuego importante. Sí, no era simplemente... Y un radio de alcance, nos decías antes del programa. Sí, casi, fíjate que se solapaban todos esos fuegos, los del castillo con la ciudadela, y tenían un alcance de más de 3 kilómetros, 4 kilómetros a la redonda cada uno de esos complejos defensivos. O sea que no había forma realmente, era impenetrable, pero todo eso, sobre todo, se preparó para una defensa desde la costa contra la piratería marítima, o sea, un desembarco. Nunca se pensó, o la parte débil era que nunca se pensó que internamente podía tomarse. Y sin embargo, por la parte donde lo va a hacer el general Páez, la dejaron los españoles nada más y nada menos que a la naturaleza. Es decir, había un extenso manglar con una tierra movediza, en condiciones realmente impenetrables. La naturaleza lo hacía todo en esa parte de lo que era la fortificación. Entonces, bueno, eso fue lo que tuvo que enfrentarse el Ejército Libertador. Uno a veces tiene en el imaginario, Frank, disculpa que te interrumpa, que es la toma de solamente el castillo, porque es lo que está actualmente erigido en la actualidad. ¿Cómo era entonces? ¿Todavía hay estructuras o que no existen? Sí, ¿no? fíjate lo que es la parte de lo que es el casco histórico de Puerto Cabello. Está la calle Los Lanceros, está la casa de la compañía guipuzcoana, la plaza Bartolomé Salón, etcétera. Es lo que era la ciudadela. Ese era el epicentro de la fortaleza. Los jefes era allí, en la ciudadela. Y esa ciudadela era amurallada. Hoy no queda ni vestigio de eso. Hoy está un malecón muy, muy hermoso, con unos monumentos donde estuvieron las antiguas fortificaciones. Imagínate tú que esa parte del casco histórico de Puerto Cabello estaba separado de tierra firme por un canal de agua. Es decir, había un puente de evadizo que todas las mañanas se bajaba, se subía en la tarde y aislaba la ciudadela de lo que llamaban ellos el pueblo interior. Bueno, actualmente hay un relleno. Un relleno actualmente, donde está hoy la catedral de Puerto Cabello. Ya no existe lo que estaba anteriormente. En 1837, en la presidencia de José María Vargas, se demuelen justamente esas murallas porque, bueno, era constante sitio de alzamientos y de atrincheramiento de los que eran desafectos a los gobiernos. Entonces, bueno, decidieron eliminarlo por completo y solamente persiste hoy el castillo de San Felipe y el Fortín Solano. Entonces la gente tiene tendencia a pensar que eso fue lo que tomó el general Páez en su momento y no, fue la ciudadela, que era una ciudad importante, fortificada y que era bien difícil y por eso se explica que desde el año 1821, cuando ganamos en Carabobo, bueno, se atrincheren allí los restos del ejército del general Latorre y bueno, costó ese año 21 lo que quedaba, el año 22 completo y casi el año 23 para poder tomar por asalto esa fortaleza. Así que definitivamente fue una hazaña
tremenda haber hecho eso por la complejidad que presentaba justamente la ciudad fortificada. Además está en un eje, nos explicabas antes del programa, en un eje que implica otras ciudades del Caribe incluso. ¿Cómo es la lógica, Sí. el juego que tiene Puerto Claro, Cabello? fíjate que Puerto Cabello no es una cosa fortuita, no se construyó esa fortaleza porque les provocó a los españoles. Era parte justamente del sistema de llaves defensivas del Caribe. O sea, todos los fuertes militares que estaban colocados en el Caribe, es decir, en Venezuela, hoy Nueva Granada, hoy Colombia, Panamá, México, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, tenían puntos claves fortificados con fortalezas tipo como Puerto Cabello, porque bueno, obedecía a una razón principalísima. Si tú venías de Europa viajando hacia América, tenías que obedecer a tres cosas fundamentales. Primero, a los vientos alisios, que te llevaban justamente de Europa y te llevaban justamente a las costas de Venezuela, el viento, para poder seguir navegando. Entonces, a juro tenías que pasar por Trinidad y Tobago, Cumaná, Puerto Cabello, La Vela de Coro, Maracaibo, Cartagena de Indias. El viento te subía en esa parte hacia Panamá, te seguía subiendo hacia Veracruz, que era el otro puerto importante, y para poder salir del Caribe tenías que mantenerte al norte, cerca de la Florida, entre Cuba y la Florida, pasar por ese estrecho para poder esos vientos aprovecharlo y que te sacaran justamente De del regreso a Caribe y Europa. te regresaran. Entonces, los españoles muy hábilmente construyeron todas sus fortalezas en los sitios donde los barcos de gran calado tenía a juro que tocar para poder desembarcar en tierra. Con un barco pequeño podías hacerlo, pero un barco que ya iba a sacar una mercancía importante, el contrabando, traer tropas, Imposible. etcétera, era imposible porque la corriente, el fondo marino y lo que era el viento te llevaban a esos sitios obligatoriamente. Entonces tenías que pasar por allí, obligatoriamente tenías que, bueno, eras atacado con los cañones, eras alertado, te veían y daban la voz de alarma. Entonces eso era el sistema de llaves defensivas y Puerto Cabello pertenecía justamente a ese sistema de llaves que permitía, si tú desembarcabas allí, bueno, entrar al continente. Podías entrar por Venezuela hacia lo que es la Nueva Granada, podías entrar por Cartagena, podías entrar por Panamá y todo eso estaba cubierto por los españoles para que los ingleses y los holandeses, franceses, que eran sus principales rivales marítimos, bueno, no tuvieran esa oportunidad. Fran, has sido parte de la investigación de este libro que nos presentas el día de hoy con tu padre, una extensa investigación acerca de este asalto final en Puerto Cabello y queríamos sobre todo consultar cuáles son los aspectos decisivos que ponen en la balanza a favor de los patriotas en estas acciones, los puntos vulnerables del enemigo, cuáles son las características de esos combatientes que logran esta acción. Sí, bueno, fíjate que el enemigo una vez que sale de Carabobo, su principal lugar de retirada, y estaba previsto así si perdían la batalla de Carabobo, era irse a Puerto Cabello, porque era la última, la cabeza de playa, era la conexión con tierra firme con el continente, es decir, con España, con la metrópoli. Entonces, para ello era importante que ese cordón umbilical logístico se mantuviera. Por ahí llegaban los recursos, por ahí llegaban los refuerzos, por ahí iba a llegar todo lo que ellos necesitaban. Y por ahí podían escapar también. Entonces, por ello era importante ubicarse en Puerto Cabello. Solamente que lo hacen en condiciones desfavorables. Llegan primero derrotados de Carabobo, vienen perseguidos, han perdido una gran parte de su ejército expedicionario, un duro revés para ellos. Sin embargo, una gran emigración que los acompaña. No solamente estaban los soldados del ejército español en Puerto Cabello, sino que estaban su familia y los emigrados. En un momento dado llegó a haber en Puerto Cabello, la ciudadela, el castillo, más de 4.000 personas. Y tenían que evacuarlas y sacarlas en barcos que se fueran de distintos puntos del país. distintos puntos de Venezuela se fueron reuniendo allí tras la derrota de Carabobo. Entonces, bueno, ese era un punto vulnerable que ellos tenían. Y luego ellos mismos, los españoles, tenían una gran dificultad porque, bueno, se les acabó el empréstito que podían hacer en las islas vecinas para obtener los recursos y los víveres. La torre se quejaba justamente de eso, que le habían colocado una ley que le impedía contraer deudas y que giraran contra la metrópoli, y eso a ellos los tenía cortado desde el punto de vista logístico. Nosotros, por una falta de una buena marina de guerra en ese momento, no los derrotamos más rápido, no los bloqueamos más rápido y de forma eficiente, porque no teníamos la posibilidad con los barcos que teníamos. Pero ese era un punto vulnerable que ellos tenían en esa parte. Sin embargo, eran gente muy obstinada. En varias oportunidades se le hicieron intimaciones de rendición pacífica. Los amenazaron que le iban a cortar el agua, con que le iban a acabar con los suministros de los alimentos, se iban a quedar sin munición. Y sin embargo, esta gente, bueno, no, eran obstinados y tenían la confianza y la fe de que en algún momento se iban a recuperar. De hecho así lo hicieron. En el año 22 logran salir del castillo por mar y desembarcan allá en las costas de Falcón.
de la provincia de Coro, y luego se van a la provincia de Maracaibo y toman Maracaibo, y empiezan a hacer una serie de amenazas. El brigadier Francisco Tomás Morales, último capitán general, llega hasta Mérida. Imagínate. O sea, ya estaba amenazando realmente la República con esas acciones, pero siempre Puerto Cabello era el lugar que ellos no querían perder y al que nosotros siempre estuvimos en la mira, como el epicentro de si lo derrotábamos en Puerto Cabello, Se garantizar la liberación del continente. Se hacía la liberación del continente de forma definitiva. Fran, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con esta intervención cerramos el programa de hoy de Bastante Historia. Y aquí 200 años de la liberación de Puerto Cabello, la caída del último bastión imperial en Venezuela, la consolidación definitiva de nuestro territorio como nación, incluido el territorio del Esequibo, que hoy está en una controversia. Vamos el 3 de diciembre a una consulta teniendo esta información histórica de cómo nosotros, el pueblo venezolano, se liberó del Imperio Español y garantizó su soberanía territorial. Así que este hito importantísimo para entendernos la formación territorial de la República de Venezuela. A todas y todos, muchas gracias. Ya seguiremos con una nueva edición de Bastante Historia hay aquí. Muy buenas noches.